de las infecciones meningocócicas es la Neisseria meningitidis. Este es un coco gram negativo, oxidasa y catalasa positivo. Este tiene hasta 13 serogrupos diferentes, pero los más comunes son el de tipo A, B, C, W, 135 y el Y. Dale. En la frecuencia en Estados Unidos, Canadá y Europa es más común que se encuentre la B y C. En México no encontré bibliografía que me indicara cuáles son las más comunes, pero son casi parecidas. En la cuestión de la edad, esta presenta una incidencia entre aquellos pacientes de 6 a 12 meses hasta los 3 años de edad, o sea, donde hay mayor incidencia, y también encuentran otro pico de incidencia en adolescentes, y después de los 20 años de edad, esta incidencia va disminuyendo mucho gradualmente. O sea, es más común que le dé esta patología ya a niños y adolescentes que a un adulto, ¿vale? Ahora hablando la patogenia. Para la adquisición de esta enfermedad, primeramente es muy rara que presente síntomas al inicio, es asintomática. La infección pues se va a adquirir por exposición a una persona que es portadora, y esta persona lo va a transmitir a través de gotas de las secreciones faringias. Y los factores pues que más ayudan a la propagación de esta enfermedad es pues un proceso catarral, que es muy común, el clima, la exposición al tabaco y un contacto muy próximo o íntimo a la persona que es portadora. Y en el estado del portador y los mecanismos de defensa son aquellas personas que, bueno, que carecen o tienen alguna falla en sus procesos inmunológicos, como son las personas que tienen hipocomplementemia adquirida o déficit congénitos de C5-C9, un déficit de properdina. La properdina va a ser una enzima activadora del complejo, y la carencia de anticuerpos frente a los antígenos de la N-meningitis. Dale. Bien, como mencioné, al inicio de esta enfermedad es normalmente asintomática, pero puede cursar como una faringoamigdalitis, que es por lo que más se confunde. Y la principal vía de diseminación de esta enfermedad pues va a ser de vía hematógena. Antes de que se descubra o se dé cuenta el médico de que esta podría ser una Neisseria, pues el paciente va a presentar sinusitis, otitis, infección bronquial o neumonía. Dale. Ahora vamos a hablar de la patogenia de la meningococcemia. La meningococcemia va a ser la propagación del virus o la multiplicación del virus, de la bacteria, del microorganismo en el torrente sanguíneo. Esta va a empezar a producir un proceso de infección, creando una vasculitis generalizada, ya que, como dije, la principal vía de esta es hematógena, entonces empieza a soltar una endotoxina lipídica de tipo A. Esta pues va a desencadenar la vasculitis, va a empezar a producir lesiones cutáneas, llega a producir shock, y la principal manifestación que se presenta ya en casos avanzados es la coagulación intravascular diseminada. Cuando también se presenta el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la combinación del SID, una hemorragia cutánea extensa, un colapso circulatorio y una necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales, pero eso ya es un caso, ya sería que la Neisseria estaría muy avanzada para que llegara a ese síndrome. Dale, por favor. En la cuestión de la meningitis, pues la Neisseria meningitis tiene ¿cómo llamarlo? Una afinidad, o tiene mayor atracción hacia el sistema nervioso central. Entonces cuando esta llega al torrente sanguíneo, va a llegar hacia los plexos coroideos, donde se va a empezar a propagar en el líquido cefalorraquídeo. Y pues el líquido cefalorraquídeo pues infectado va a pasar por todo el sistema nervioso, infectando todas
a todos los tejidos vecinos, en este caso pues las meninges. La fístula endocraneal es una vía, además de la hematógena, por donde llega a veces el microorganismo, pero decía que era muy raro que hiciera por esta parte. Dale, por favor. Bueno, ahora hablando sobre el cuadro clínico, pues tenemos que la forma más común va a ser el estado de portador asintomático y pues este microorganismo tiende a asentarse en la nasofaringe. Y pues este estado se va a dar con mayor frecuencia en personas inmunocompetentes y sanas. Cuando llega a haber pues síntomas que son en los individuos que pues son susceptibles, las manifestaciones suelen darse en 1 a 10 días, pero se han reportado casos en los que estas manifestaciones pueden empezar hasta las 11 semanas de haber sido infectados. Y pues los síndromes clínicos más comunes de este tipo de infección, como ya se mencionó, son la meningitis y la septicemia meningocócica o meningococcemia. Y pues los casos fulminantes, estos pueden pues morir tras haber presentado los primeros síntomas, aunque hayan pues transcurrido pocas horas, ¿no? Uy. Ok, como ya mencionó mi compañero también, el cuadro clínico suele iniciar con un cuadro catarral. El 40-50% se ven precedidos por este, pues, catarro. Algo así que no se ha definido muy bien es si en sí infecciones previas son las que predisponen al desarrollo de pues de la enfermedad, o si la infección es la que predispone pues al desarrollo de este. Al inicio también va a haber odinofagia aguda antes de que empiecen los demás síntomas y el diagnóstico erróneo de la faringoamigdalitis. También se ha observado que más del 30% de los pacientes llegan al hospital tras haber recibido algún tipo de tratamiento antibiótico, ¿no? Bueno, para empezar vamos a hablar sobre la infección de las vías aéreas. Esta pues no se va a distinguir de otros agentes causales que produzcan las infecciones pues, de vía aérea. Y la neumonía meningocócica, que es una de las que se va a presentar, esta es poco frecuente y la mayoría de los casos es debido a los serogrupos Y y W135. Va a afectar principalmente a los adultos y el hemocultivo suele ser positivo, pero no necesariamente se van a presentar pues, el cuadro clínico de meningococcemia. Ahora sí, pasando pues a lo que ya es más típico de la infección meningocócica, erupciones cutáneas. Estas, pues primero, blanquecinas se mencionaban en las fuentes, que son como pápulas o... si me escuchan, es que me sale que está mi conexión mal. Okay. Bueno. Que van a ser como pápulas o que también puede ser como... Ay, se me fue el nombre. Como cuando te da alergia. ¿Cómo se llama? Empieza con E. Exantema. No, ahorita me voy a acordar y les voy a decir, pero mientras quédense con lo de las pápulas. Bueno, Erupciones. creo que sí me acuerdo, si luego lo corrijo si no es. Pero bueno, después este tipo de erupciones pues van a progresar a erupciones eritematosas, que estas se van a presentar en más del 80% de los casos que tengan la infección. Y pues son tipo de lesiones como petequiales o que pueden ser purpúricas. Ya en los casos más severos, las erupciones pueden progresar a una púrpura fulminante que ya tiene otras manifestaciones clínicas además de las erupciones, ¿no? Y pues estas erupciones van a presentar necrosis endotelial dispersa y oclusión de los vasos pequeños en la dermis y en el tejido subcutáneo. Y decía que pues tienen un infiltrado neutrofílico, pero por ejemplo, esta imagen de un caso que encontré también tenía infiltrado linfocitario. Ok, ahora hablando sobre la meningitis, esta va a estar presente en el 15% de los casos de enfermedad sistémica. Esto lo mencionamos porque también puede estar como que presentada junto con la meningococcemia, ¿no?
y pues va a ser de manifestaciones inespecíficas. De hecho, pues son más que nada vómito, rigidez del cuello, cefalea, y en sí esto no va a ser como que el cuadro que se presente no la va a distinguir de otras causas de meningitis bacterianas, a menos que todos estos síntomas o manifestaciones inespecíficas vayan acompañadas de las erupciones características pues, de la infección meningocócica. Pero el problema aquí es que estas erupciones, cuando hay meningitis, nomás se va a presentar en 66% de los pacientes y por lo tanto, pues es necesario realizar estudios de laboratorio para poder determinar el agente etiológico. Y al igual que como se mencionó en la neumonía, aunque haya hemocultivos positivos, no necesariamente va a haber signos de meningococcemia. La meningitis también se pues, presenta en 2% de los pacientes en los que se presenta van a tener una fístula rinocraneal. Y pues esta va a ser responsable del 2% de los fallecimientos de las infecciones meningocócicas. Y la meningitis aislada, que es cuando, así como mencioné que no hay meningococcemia, se va a ver asociada a un aumento de la presión intracraneal. Y este pues, estado va a estar caracterizado por un estado de conciencia disminuida, hipertensión sistémica y también va a haber bradicardia. Todo esto es como que lo principal, pero también vamos a encontrar signos neurológicos focales, una postura anormal, signos de compromiso del tallo encefálico, que más que nada serían anisocoria o pupilas poco reactivas, y movimiento anormal de los ojos. También los pacientes pues, se pueden presentar con el 44% obnubilación, 15% puede presentar coma, 7% afección de pares craneales, siendo el octavo par craneal, el auditivo, el que se afecta con mayor frecuencia. Era 2%, o sea, dentro de esto, el 2% va a tener afección del auditivo. En 7% también podemos encontrar hemiparesia u otros déficits neurológicos, 6% convulsiones, y en el 3% esto ya es más que nada como secuelas. Podemos encontrar trastornos de la conducta y también hasta se puede desarrollar sordera. También en la meningitis algo muy característico pues va a ser la cefalea, pero esta va a ser más común en la infancia tardía y en adultos. Y pues cuando se presenta va a ser sugestiva de una meningitis bacteriana si está acompañada de fiebre o historia de fiebre, y las siguientes manifestaciones, que son algunas de las que ya mencioné en la diapositiva anterior. Nada más que aquí queríamos recalcar que en el caso de estas dos manifestaciones, que son fotofobia y rigidez del cuello, son pues las más, como que las manifestaciones clásicas de la meningitis, pero estas no se van a presentar en niños pequeños, y pues la infección meningocócica es en los que principalmente se presenta. Bueno, ahora hablando sobre la septicemia meningocócica o meningococcemia, esta va a estar presente en más del 20% de los casos de enfermedad meningocócica y puede tener un progreso desde síntomas leves o hasta la muerte, y a veces en casos fulminantes. Esto pues va a ser un cuadro agudo en el que en cuestión de horas puede llegar a esto. Los síntomas tempranos van a ser como que van a aparentar un cuadro de infección viral, generalmente como un cuadro de influenza, nada más que van a estar acompañados de vómito y dolor abdominal. O sea, serían cefalea, mialgias, fiebre y estos síntomas. Y la meningococcemia es responsable del 5 al 10% de las muertes por esta infección. Nada más que pues, la tasa de mortalidad aumenta en niños, puede llegar a ser del 25 al 40%. Aquí pues va a disminuir cuando se hace un manejo agresivo. Y pues en la meningococcemia vamos a tener que lo más característico van a ser las lesiones en piel y mucosas. Las más frecuentes van a ser las petequiales, que ya las pusimos en unas diapositivas anteriores, y en 15% vamos a encontrar las equimosis, ¿no? Estas van a ser lesiones indoloras, no palpables, pero en 2% de los pacientes se puede encontrar que sí van a ser indoloras y palpables, y esto es porque van a tener un contenido como hemopurulento. ¿Sí? Te estás cortando mucho. Ay. A mí no se me cortó. A mí tampoco se me está cortando. Perdón. Entonces soy yo, olvídalo. Bueno,
bueno, las lesiones van a ser dolorosas y palpables en 2% de los pacientes que tengan meningococcemia. Y esto va a ser porque es como un contenido que simula una vasculitis séptica localizada. Algo aquí importante es que este tipo de lesiones tiene pues implicaciones en sí en la vida del paciente, porque pueden llegar a perder los miembros que estén afectados, y también esto mismo por las necrosis que se producen, ¿no? Esto es generalmente cuando ya hay cuadros de coagulación intravascular diseminada, y porque se producen gangrenas también, ¿no? Y también es común que a lo mejor sí no pierden miembros, pero a veces son necesarios injertos cutáneos. Uno de los miembros más afectados van a ser los miembros inferiores. En este caso puse aquí el link por si a alguien le interesa del caso. Esta era es una paciente de 15 meses de edad que pues más que nada hablaba sobre los injertos, no tanto de la enfermedad, pero desarrolló la meningococcemia fulminante o púrpura fulminante por la infección por pues, meningococo, y en el caso de ella pues perdió ambas piernas y tuvo muchas complicaciones porque cuando le iban a hacer para poner las prótesis, los muñones, se le duró todavía más pues su recuperación. Bueno, según la gravedad y rapidez de la evolución, la meningococcemia se va a poder clasificar en 3 clases principales. Primero tenemos la benigna, que pues va a ser poco frecuente, principalmente es en niños pequeños y jóvenes, y se cree que esta benignidad está relacionada con un bajo grado de bacteremia o cierto grado de inmunidad. Y en ciertas ocasiones puede presentar recurrencias. Estos van a ser intervalos variables, pueden ser de días a semanas. Ya cuando estas recurrencias pues suceden frecuentemente y por periodos prolongados, se va a hacer o clasificar como una meningococcemia crónica. Decía aquí que suelen autolimitarse las lesiones que se presentan, pero decía que, en otra parte decía que lo más habitual era que no se autolimitaran y que hubiera una pronta colonización meningia. Y aunque hubiera o no esta colonización meningia, se va a ver que los síntomas y en sí las manifestaciones pueden tener un aumento rápido de intensidad, y esto hace al paciente pues más propenso a cuadros sépticos graves. También se puede observar en esta clasificación esplenomegalia, endocarditis y pues también el desarrollo de meningitis. Y pues tenemos la tercera, que sería la aguda, dentro de la cual también podría entrar la meningococcemia fulminante. Esta pues va a ser muy variable sus manifestaciones clínicas. Puede ser nada más con estos síntomas constitucionales y las lesiones cutáneas que ya se mencionaron. Los síntomas constitucionales son los del cuadro de enfermedad vírica con la que se le puede confundir. Nada más que aquí se ve que cuando presentan fiebre los pacientes puede ser hasta más de 40 grados centígrados y pues van a tener mialgias, pueden tener artralgias, cefalea, etcétera, ¿no? Más del 80% de los pacientes con la clasificación aguda van a tener manifestaciones de meningitis. En 7% y en 2% vamos a encontrar artritis y afección pericárdica, que se cree que estas se deben por depósitos de inmunocomplejos. Y en el 8% de los pacientes al ingreso hospitalario vamos a encontrar que tienen hipotensión, pero esta se revierte fácilmente con el tratamiento. Sin embargo, ya aquí pusimos esta línea porque ya se pasa a los casos muy graves. El 15% de los pacientes pueden presentar shock y va a haber fracaso miocárdico temprano. Estos pues van a estar, los síntomas que va a haber va a ser taquicardia, por perfusión periférica, taquipnea, oliguria, perfusión cerebral disminuida, que esta se va a caracterizar por este cuadro que también pues se puede confundir con el de meningitis, ¿no? Y en caso de que progrese, puede llegar a acompañarse de coagulación intravascular diseminada, que es muy intensa, y ya se desarrollaría entonces la meningococcemia fulminante. En caso de que existiera la necrosis hemorrágica suprarrenal, ya sería conocido como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y pues tenemos algunos datos que nos pueden como que decir si el pronóstico va a ser bueno o malo.
Entre ellos tenemos ausencia de meningismo, hipotensión, edad joven, coma, temperatura relativamente baja, que pues esto se asocia al shock, ¿no? Y también la temperatura baja se puede encontrar en pacientes ancianos, leucopenia y trombocitopenia. Bueno, ahora sobre el diagnóstico y tratamiento. Tenemos que, al igual que otras pues infecciones, va a haber aumento de marcadores de inflamación y de los leucocitos. Dentro de los marcadores de inflamación, pues tenemos la proteína C reactiva, procalcitonina y la tasa de sedimentación eritrocitaria. Nada más que a veces se puede observar que no va a haber aumentos o que los valores van a estar bajos y pues realmente esto no descarta que no haya nada, ¿no? Algo pues importante aquí que se hacía mucho énfasis en la literatura es que cuando hay presencia de fiebre o erupciones petequiales o que estos pues hay así como que perturbaciones, por así decirlo, van a sugerir la enfermedad meningocócica. Y bueno, el diagnóstico de las enfermedades meningocócicas se realizan principalmente por medio de la clínica, pero esto no, o sea, no nos va a limitar a que tengamos que hacer los demás pasos del diagnóstico, que pues serían toma y cultivo de sangre y también estudios de líquido cefalorraquídeo, que ahorita os voy a hablar de eso. En este caso es para apoyarnos en el diagnóstico porque hay algunos casos que, por ejemplo, no van a tener las erupciones cutáneas y pues se puede confundir con otra infección, ¿no? Y esto también nos ayuda a las investigaciones de salud pública para evitar pues brotes, ¿no? Y pues otro dato importante es que los cultivos nada más van a ser positivos en el 75%, entonces un cultivo que sea negativo no nos va a descartar que exista la infección. Y pues se utilizan medios que no tengan sulfonato de polianetol porque estos van a inhibir el crecimiento del meningococo. Es muy importante también el diagnóstico pues oportuno porque cuando se progresa a los cuadros graves, pues hay que evitar eso. Y pues como se asocia mucho a la hipertensión intracraneal, si tenemos un paciente que llega a nosotros con datos de una meningococcemia, por ejemplo, y meningitis, tenemos que actuar rápidamente tratando los síntomas que se presentan junto con la hipertensión intracraneal o el shock y también dar la antibiótico terapia pues específica para meningococo. En el caso de la meningitis, vamos a realizar nada más punción lumbar si el cuadro clínico es de meningitis aguda, sin o con poco componente séptico. Esto, según yo, está relacionado a que no podemos realizar una punción lumbar en pacientes con meningococcemia pues, moderado o grave porque se puede alterar todavía más el estado de shock que puede presentar el paciente. También esto nos va a servir para identificar y confirmar la etiología de la meningitis, porque pues no es de los microorganismos más frecuentes que produzcan meningitis, de hecho sería el neumococo el que es más frecuente. Y esto de realizar la punción lumbar nada más lo podemos hacer en base a lo que nosotros veamos en el paciente, ¿no? En la clínica. Ya si nosotros al obtener el líquido vemos que es turbio, se tiene que administrar dexametasona por 48 horas, decía. Y si tenemos sospecha de hipertensión intracraneal o con una presión de salida de líquido cefalorraquídeo mayor a 30 centímetros de agua, vamos a administrar mannitol de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Las contraindicaciones para realizar la punción lumbar va a ser una presión intracraneal aumentada, el shock sin corregir, desórdenes de la coagulación, trombocitopenia, insuficiencia respiratoria e infección local. Estos de aquí son más que nada por eso de que el shock pueda pues empeorar. Ahora, en la meningococcemia severa, pues esta va a ser extremadamente urgente. Se va a sospechar ante todo cuadro febril o que curse con petequias. Por ejemplo, mencionaba que si nosotros vamos a atender a un paciente extrahospitalario y vemos que tiene un cuadro febril con petequias, tenemos que pensar primero que nada en una infección por meningococo
y administrar el antibiótico. No decía cuál, pero supongo que debe ser alguna cefalosporina, que sea intravascular o, perdón, intravenoso o intramuscular, y de ahí referirlo a la atención hospitalaria, porque tenemos que evitar que progrese a un cuadro grave. Y bueno, en la meningococcemia severa, los hallazgos más comunes de laboratorio son hipoglicemia, acidosis, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, anemia y coagulopatía. También es importante a la hora de que recibimos un paciente realizar un frotis faríngeo para cultivo en el medio selectivo, que es Thayer-Martin, y si es positivo tenemos que hacer rápidamente la profilaxis de los contactos. Si nosotros recibimos a un paciente que tiene un cuadro de sepsis grave, tenemos que empezar rápidamente el tratamiento antibiótico, así como el tratamiento para las complicaciones del mismo shock o la meningococcemia, sin realizar la punción lumbar. Y pues los pacientes tienen que llevarse a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, otros de los procedimientos que se realizan para el diagnóstico serían la tinción de Gram y el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Nada más que tenemos que no son tan, pues, tan buenos para el diagnóstico, porque solo en 50 y 60%, pues respectivamente, van a ser positivos en los pacientes jóvenes y 70 y 75 en pacientes de edad avanzada. Tenemos que la más exacta sería la PCR, va a ser rápido y pues va a ser muy sensible y va a tener mucha eficacia, especificidad. Tratamiento, ahora sí. El tratamiento más que nada va a ser empírico, y pues va a ser en base a cefalosporinas de tercera generación. Tenemos que los más comunes utilizadas son ceftriaxona y cefotaxima. Ceftriaxona decía, en un libro decía que de 75 a 100 y en otro decía que 50, así que pusimos todo el intervalo. Y van a ser, pues, máximo 4 gramos al día y van a ser 1 o 2 dosis intravenosas. Cefotaxima van a ser 200 miligramos por kilogramo al día, máximo 8 gramos en 4 dosis intravenosas, y estas dosis van a ser divididas. Decía que, por ejemplo, si nosotros tenemos un cultivo en el que nos indica la sensibilidad a penicilina del meningococo, se tiene que cambiar a penicilina, pero no indicaba en sí, o sea, decía que se puede seguir el tratamiento con cefalosporinas, pero no mencionaba si se tenía que cambiar la dosis. En eso, de hecho, me quedo duda. ¿Cómo sería? Doctor. Sí, bueno. Sí. Bueno. Sí. Sí, habitualmente se sigue el tratamiento, ¿eh? Si no hay una directriz para desescalar, entre comillas, el medicamento, pero habitualmente como el curso del antibiótico es relativamente corto, 5 días, se suele continuar el mismo medicamento que se inició de forma empírica. Entonces ahí realmente la medida de la penicilina es más que nada empírica en una situación donde no se conoce, donde no hay resistencia a la penicilina, pero habitualmente es raro, o sea, en la práctica es raro porque generalmente cuando ustedes ven una meningitis bacteriana aguda, habitualmente y de forma empírica, se toman los cultivos antes del antibiótico y el antibiótico lo damos para cubrir los agentes más comunes, ¿no? Que ustedes ya conocen, que es neumococo, Haemophilus influenza y en este caso, pues Neisseria meningitis. Y en este caso también la penicilina se daría por, o sea, si dura 5 días el tratamiento también 5 días o sería un poco más. No, las pautas de 5 días, de hecho, se han estudiado con las cefalosporinas. De hecho, esa sería buena pregunta, ¿eh? No lo sé. O sea, no sé cuánto. Nunca he utilizado una penicilina para una meningococcemia ni para una meningitis, pero creo que no hay información al respecto, ¿eh? Habitualmente los tratamientos para la meningitis por meningococo con cefalosporina o sin cefalosporina rondan los 10 días de forma histórica, pero actualmente hay algunos estudios que nos dicen que con 5 días, pero con cefalosporinas, es más que suficiente. Entonces yo le apostaría a 10 días con la penicilina. Y bueno, decía que
Para el caso de meningitis y meningococcemia se tiene que dar el tratamiento, en promedio decía de 7 días, pero que los tratamientos más seguros iban de 3 a 5 y, o sea, cumplían con el mismo objetivo. Pero el tratamiento se prolonga en los casos en los que haya artritis, pericarditis u otras complicaciones de, pues, por la misma infección. Y en los pacientes que sean alérgicos a beta-lactámicos podemos dar cloranfenicol o aztreonam. Ahora, pues por último, en cuanto pues, a las medidas, en profilaxis tenemos que la inmunización va a ser la única medida a nivel poblacional. Se cuentan con varios tipos de vacunas. La pues, primera que fue desarrollada fueron las vacunas polisacáridos capsulares, que estos van a tener de los serogrupos A, C, W135 e Y. No hay del B porque el polisacárido que contiene se encuentra en las células neurales de fetales, entonces no se va a poder producir ninguna inmunogenicidad por lo mismo. Y pues de esto se van a dar 50 microgramos de polisacárido por dosis. Nada más que una de las cosas que se ha visto es que cuando generan inmunogenicidad, esta es de muy corta duración en realidad. Y pues también, por ejemplo, en pacientes jóvenes no es tan eficaz. También tenemos las vacunas conjugadas, que de estas hay de todos los serogrupos y pues se espera que sea una duración más larga. Bueno, en otra bibliografía había encontrado que decía que al igual que esta, en pacientes jóvenes no se da tan bien, y cuando se da en adultos es corta, que puede ser de 2 a 10 años con inmunogenicidad. Y pues otras de las medidas que podemos tomar son socioeconómicas, que van a ser para evitar el hacinamiento. Por último, en la profilaxis tenemos el manejo de los contactos. Es importante porque los contactos tienen un riesgo 1000 veces mayor que el de la población general para desarrollar la enfermedad. Esto se va a hacer mediante quimioprofilaxis pues con fármacos, o en caso de que sea un serogrupo con vacuna, pues va a ser vacuna. Tiene que dar a todos los contactos al mismo tiempo, porque si se da, por ejemplo, a uno, no sé, un día antes o lo que sea, en ese tiempo los demás ya pudieron haber, pues su cuadro ya pudo haber avanzado. Pues. Y los medicamentos que se dan son rifampicina, 48 horas, van a ser 4 dosis, en los adultos 600 miligramos cada 12 horas, en niños van a ser 10 miligramos por kilo cada 12 horas y recién nacidos 5. También tenemos las cefalosporinas. Vamos a tener, bueno, tenemos primero que nada ceftriaxona, ¿no? Y el ciprofloxacino van a ser 500 miligramos, que esta se dice que es la dosis efectiva para eliminar el estado portador, pero realmente de los antibióticos el más eficaz tanto en tratamiento pues, normal como profilaxis va a ser la ceftriaxona. Y esta puede ser intramuscular o intravenosa y tiene la ventaja de que se puede administrar en cualquier edad y durante el embarazo. Bien, ya para terminar vamos a hablar de un caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 9 años de edad, tiene su esquema de vacunación completo y alergia referida a la penicilina. Primeramente inició con un cuadro de rinofaringitis con 7 días de involución, destacando tos productiva, rinorrea y hialina. Ya en el transcurso, mientras la llevaban a urgencias, la madre refirió que presentó fiebre no cuantificada, hiporexia, vómito, distrés respiratorio y la presencia de múltiples moretones en la piel. Cámbialo, por favor. En la evaluación de la llegada de urgencias pediátricas, registraron una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y una temperatura de 39 grados. La encontraron somnolienta, con mucosa oral seca, púrpura generalizada, campos pulmonares con crépitos bilaterales difusos y una zona basal izquierda hipoventilada. Siguiente. El diagnóstico inicial, pues, le diagnosticaron neumonía, una deshidratación y la púrpura todavía la siguen estudiando. Como manejo inicial, le pusieron ayuno, líquidos para reponer, ceftriaxona y metamizol. También se le solicitaron análisis de laboratorio y rayos X. ¿Vale? En los reportes de laboratorio, pues, a destacar aquí, yo diría que estarían, por ejemplo, las plaquetas, que están 180,000 y luego pone que
después de 12 horas disminuyen a 67,000, menos de la mitad. Igual dímero de fibrinógeno, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboblastina están alterados debido a todo el proceso de la coagulación intravascular diseminada. También le hicieron un estudio de una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo. Esto lo reportaron en el turbio con una celularidad de 352 milímetros cúbicos y registraron diplococos gram negativos. ¿Vale? Al cuarto día en estancias hospitalarias, pues reportaron que el cultivo habían aislado el microorganismo Neisseria meningitidis y el antibiograma presentó sensibilidad a la penicilina y la aglutinación de Neisseria meningitidis a los serogrupos B, W135 y Y. Igual le volvieron a hacer otro hemograma, igual el dímero de fibrinógeno todavía se encontraba alterado. Le hicieron un ataque de cráneo y no presentaba alteraciones estructurales. ¿Sí? Ya a los 14 días de estancia hospitalaria, le volvieron a hacer cultivos y estos ya estaban negativos, pero cuando le hacían cultivos de la púrpura que todavía mostraba la niña, todavía registraban el microorganismo. Ya hasta los 24 días, ya la paciente se encontraba neurológicamente íntegra, con buen estado de conciencia, campos pulmonares sin ruidos, agregados o hipoventilación, y ya toleraba la vía oral. Las escalas de piel se manejaron en dermatología de manera ambulatoria y la paciente egresó a su domicilio sin secuelas clínicas neurológicas. Y la foto es una imagen de la niña un año después. Siguiente. Ya. Esto. Gracias. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda. ¿Me escuchan? Sí, adelante. En el caso clínico se mencionó que además de ceftriaxona le pusieron metamisol, perdón. ¿Qué microorganismo se trató de cubrir con ese antibiótico? No, metamisol es un antipirético y antiinflamatorio. Lo siento. La ceftriaxona es el antibiótico nada más. Sí, el metamisol es un medicamento que se suele utilizar para pacientes que no toleran el paracetamol, que no responden al paracetamol o que son de difícil control con puro paracetamol, tanto para fiebre como para dolor o para inflamación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, dudas, preguntas? Pregunten. Dicen que al que pregunta, lo único que obtiene son respuestas. Entonces pregunten, ahorita aprovechen. ¿Cuál Bueno, es el sí. tratamiento ¿Sí? de ¿Sí? la meningococcemia? Es que no lo mencionaba el libro. Bueno, la meningococcemia, en sí, la meningitis, la Neisseria meningitidis, el tratamiento es básicamente universal, independientemente del sitio donde se encuentre. Hablando de una infección invasiva, por ejemplo, una faringoamigdalitis, una meningitis o una meningococcemia. Es raro encontrar la pura meningococcemia, siendo obligado que cuando un microbio está dentro del torrente sanguíneo, independientemente si es meningococo o no, es importante buscar santuarios del microbio. Entonces, hay que atender eso, ¿verdad? Pero imaginemos que llego yo con fiebre, me tomo un hemocultivo ahí por azares del destino, tengo meningococos circulando en mi torrente sanguíneo, tengo que buscar algunos sitios donde este microbio pudiera estar, ¿verdad? Buscando bien datos de meningitis, buscando bien datos de faringoamigdalitis, neumonía o lesiones en piel. Pero en general el tratamiento es el mismo, ¿no? De forma empírica se recomiendan los beta-lactámicos, otra vez los volvemos a poner en el podium, en el primer sitio, y las cefalosporinas son las que afortunadamente todavía para Neisseria meningitidis, ya los compañeros que den la clase de gonorrea van a ver que no es tan simple, siguen siendo el número 1. Fíjense, entramos a un nuevo grupo de patógenos desde el punto de vista de la micromorfología, que son los cocos, pero gram negativos.
A diferencia de los cocos gram positivos, los cocos gram negativos van a ver que suelen ocasionar infecciones agudas y más graves. Siempre los gram negativos tienen esta peculiaridad. La mayor parte de los gram negativos son patógenos primarios que ocasionan cuadros muy bruscos y son los prototipos de los patógenos en los cuales estudiamos los modelos de septicemias. La familia de las neiserias son varias, pero las de importancia desde el punto de vista práctico son dos, la Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrea. En su cuerpo tienen neiserias que son saprófitas, o sea, que son parte de la microbiota normal. Son rara vez aisladas, pero actualmente con algunas técnicas de biología molecular ahí salen positivas y todos se espantan, pero no tienen trascendencia clínica. Una analogía que realizo con los estudiantes, los residentes acerca de las neiserias es que son como el tipo, los herpes, ¿no? Si ustedes dicen, el herpes que da el fuego labial es el 1 y el herpes que da las ampollas genitales es el herpes tipo 2. Bueno, la Neisseria meningitis afecta la parte de la cabeza, o sea, mucosa orofaringea, las meninges, y la Neisseria gonorrea afecta la mucosa genital. También el herpes 2 puede afectar la boca y el herpes 1 puede afectar la área genital y también aplica para este tipo de microbios, ¿verdad? La Neisseria meningitis es una infección que se ve de forma esporádica. Cuando nos llegan pacientes con meningitis, que en mi hospital tenemos mucha meningitis, ¿sí? Y creo que es lo mismo para todo Hermosillo. Cuando a ustedes les llega un paciente con meningitis, doctores, no cometan la omisión de nada más dejarlo así, como que es una meningitis. Yo les suelo decir a los residentes de urgencias, vayan a ver el caso para ver cómo sigue el paciente y ver qué trasfondo inmunológico tiene. La meningitis es una infección que no debiese existir por definición, ¿verdad? Porque es un territorio inmunoprivilegiado, pues, hablando del cerebro, y es un área así, es como los discos duros de las computadoras. Si se abre el disco duro, ya se echa a perder todo, ¿no? Y algo similar pasa en el cerebro. Entonces es importante que ustedes tengan esta noción. ¿Qué otra cosa de la Neisseria meningitis? Bueno, aquí en México que tenemos una vacuna que se llama Menactra. Es una vacuna tetravalente, conjugada, ¿sí? La vacuna conjugada, hablábamos ayer acerca de la vacuna, o antier, acerca de la vacuna del neumococo. Entonces, las vacunas conjugadas, van a ver que hay vacunas con polisacáridos y vacunas conjugadas. Una forma rápida de entenderlo es que las vacunas conjugadas son como un marcador Sharpie y las vacunas polisacáridas es como un marcador de agua. Si ustedes rayan una pared con un Sharpie versus de un lado una línea y de otra línea con el marcador de agua, y la pared está en la intemperie, inicialmente van a tener las dos la misma intensidad en cuanto a la mancha, a la línea, pero con el tiempo y con las lluvias, las dos se van a despintar, pero se despinta más lento la del Sharpie, ¿verdad? Entonces las vacunas conjugadas tienen esa característica que las sobresale de la polisacárida, ¿no? Obviamente también que si ustedes ven que el chamaquito, un niño, un ejemplo, raya con un Sharpie, pues se van a enojar más, ¿verdad? El sistema inmune pasa lo mismo. Si ustedes ponen una vacuna conjugada, el sistema inmune puede reaccionar de una forma un poquito más errática y los pacientes suelen tener un poquito más de efectos adversos. Nada grave, pero hay que avisarle al paciente. Tenemos esa vacuna. Habitualmente en los pacientes adultos solemos aplicar nada más una dosis. En los pacientes adultos que tienen algún factor de riesgo para enfermedades graves o recurrencias, se aplican cada 5 años. Es una vacuna que está disponible en el medio particular solamente. Se llama Menactra. Y el precio ronda los 1,600 pesos más o menos. Yo no la vendo, no es comercial, pero me la suelen solicitar algunos pacientes. Otra cosa también importante que genera mucha confusión en el hospital es de que yo sé que un paciente tiene meningitis en el hospital, no porque me presentan el caso del paciente, sino que vienen los compañeros a pedirme profilaxis, ¿no? Doctor, es que queremos profilaxis porque hay un paciente con meningitis, o sea, no es al revés, ¿verdad? Entonces, la profilaxis
A mí me parece muy simple, pero puede generar mucha confusión porque si leen las guías son un tanto cuadradas. La profilaxis va encaminada a pues, evitar que la persona expuesta se colonice y potencialmente desarrolle la infección. Pero en los pacientes colonizados, llámense niños y adultos, la tasa de erradicación espontánea es muy alta y de hecho no conlleva un riesgo para desarrollar una infección invasiva. Por ejemplo, si hay algunos estudios, creo que uno es en Israel, en el cual hacen escrutinio con un exudado faríngeo, no me acuerdo si es en trabajo o es en escuela. La cosa es de que le dan seguimiento solamente a los trabajadores y a las 3 semanas el 100% eliminó el microbio por sí solo. Ninguno recibió tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, no hay necesidad de hacer una profilaxis masiva a menos de que estemos ante un escenario de brote, o sea, 2 o más casos relacionados en tiempo, lugar y persona, o en su defecto que sean personas de la misma familia y que sea un cuadro invasivo. ¿Cómo es eso, doctor? Por ejemplo, imaginemos que en una casa viven 2 hijos y de edades de 9 y 12 años y viven el papá y la mamá. Entonces, uno de esos hijos desarrolla una enfermedad invasiva por meningococo, una meningitis. Y lo llevan al hospital y lo tratan, ¿verdad? Ok. En la familia vamos a dar profilaxis más que por el contacto, porque como son familiares cosanguíneos, lo más seguro es que alguno de ellos comparta un déficit inmunológico como el caso índice. Entonces, ahí radica la indicación de la profilaxis, más que en el riesgo de que se colonicen y todo lo demás que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Entonces, ahí es importante sí puntualizar la profilaxis porque la profilaxis se ocupa y sí sirve. En los trabajadores de la salud, a menos de que le demos respiración de boca a boca al paciente o el paciente nos escupa o nos tosa y nos caiga algún material respiratorio en nuestras mucosas, pues tenemos que dar profilaxis. Habitualmente cuando hay una meningitis, todos nos cubrimos así como nos cubrimos para los pacientes COVID, casi. Entonces, si nos cubrimos bien, el riesgo es ínfimo, ¿no? O está ausente. ¿Qué otra cosa con Neisseria? El diagnóstico habitualmente es en la práctica clínica actual, es por PCR. Hay una PCR múltiple que la pueden buscar ustedes, se llama Biofire meningitis, así Biofire meningitis. Es un panel de PCR múltiple, ronda más o menos los 7,000 pesos. Ya todos los laboratorios de aquí en la ciudad privados lo hacen. Es un resultado que está en 2 horas, ocupas 2 gotas de LSR y te da múltiples bacterias, hongos y virus. Entonces es un diagnóstico relativamente rápido. Obviamente algunos otros factores pues te pueden orientar a meningococo, pero generalmente, por ejemplo, si los niños están vacunados contra neumococo y desarrollan una meningitis, pues te orientas al meningococo si es que el niño no tiene la vacunación, ¿verdad? Entonces más o menos si tú puedes dar una idea. O si, por ejemplo, nos enteramos por el Proyecto Puente o por algún otro periódico de la localidad que hay una guardería con casos de meningococo o casos de meningitis, repito, pensamos en meningococo cuando son brotes, ¿verdad? Entonces eso es importante saberlo para fines de la sospecha clínica. Y nada más, creo que se nos acabó el tiempo. Entonces, si hay dudas o preguntas por correo electrónico, tengo algunas dudas y preguntas pendientes a contestar. Ahí se les mandaré su respuesta en breve y cualquier cosa, pues nos vemos el lunes o por correo, ya saben. Que descansen. Gracias, doctor.